Hace no mucho tiempo estuvimos hablando con Julio Facio, es el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, porque se presentaba un panorama muy complicado respecto del tema del gas, que incluso llevó a muchas empresas a empezar a considerar de paralizar la producción, por lo que iba a ser el precio del gas, tal cual se había establecido con un programa de compra que hacía el gobierno nacional. Esto llevaba a las empresas a que el gas se convierta en impagable y tenían que optar entre pagar sueldos, mantener los empleos o pagar el gas, lo que obviamente ya era una enorme paradoja. Bueno, queremos ver hasta dónde esto avanzó y cuál es la situación por la que están atravesando en este momento, así que le vamos a agradecer a Julio que esté de nuevo con nosotros. Es muy amable, gracias por venir. ¿Cómo andas, Indio? Gracias Muy por la bien. invitación. Bueno, la última vez que hablamos quedamos todos muy preocupados porque nos parecía increíble que la industria tenga que optar entre pagar los sueldos y poder comprar gas. Sí, la verdad que seguimos en ese punto, esa es la realidad. Hubo algún que otro cambio que ahora te cuento en el medio, pero la realidad es que hoy estamos en una situación compleja con el tema del gas. A ver, y esto tiene una raíz fundamentalmente en que no se terminaron las obras para transportar el gas de Vaca Muerta para la zona norte. Hay una realidad, históricamente fue la zona norte del país la que abasteció de gas al sur y centro y sur del país. Mucho de ese gas venía de Bolivia también. Bueno, todo ese gasoducto que bajaba el gas del norte al sur, hoy tenía que hacerse las obras sobre las plantas compresoras para hacer la reversión y que se pueda transportar gas en el sentido contrario. Bueno, esas obras en un momento se pararon, digamos, por una decisión de frenar todo lo que era obra pública. El gobierno nacional se dio cuenta a los 10, 12 meses de asumido que era un error parar esas obras porque iba a salir más caro tener que suplir o cubrir la demanda que no se pudiera transportar. Se reiniciaron las obras, el tema que el reinicio hizo que a este invierno no llegáramos. Y hoy lo que estamos es ante un escenario de una Argentina hablando de Vaca Muerta, que es la gran locomotora del país, que viene a hacer una nueva pampa húmeda y demás, y nosotros acá en el norte del país hablando de que no tenemos gas y con riesgo de frenar las industrias. Entonces, es una situación paradójica, pero bueno, la realidad es que se llegó acá porque se tomaron decisiones en el camino que fueron erradas y también, a ver, si nosotros comparamos la situación de este año con el año anterior, la capacidad de transporte del año anterior era la misma que ahora, la demanda de la industria era similar. ¿Qué es lo que pasó del año anterior a este y de otros años anteriores a este? Históricamente lo que hacía el gobierno nacional era compraba GNL, gas natural licuado, que eso viene en barcos, se hace digamos, una regasificación de ese gas líquido y se inyecta al sistema. Históricamente lo hacía el Estado Nacional, el que era el que compraba ese GNL. Bueno, acá a mediados, fines de abril, el Estado Nacional dijo, yo este año me corro. Y me corro implicaba que invitaba a los privados a resolver el problema en un escenario donde encima el GNL hoy se comercializa a nivel mundial en el orden de los $25 el millón de BTU. Mucho tiene que ver con el tema de la guerra en el Golfo, de la guerra también en Ucrania, entre Ucrania y Rusia y todo lo demás. Y eso hace que nos pone en una paradoja a las industrias que hoy podríamos estar consumiendo 100% gas de Vaca Muerta en un valor en el orden de los $4.50, de tener que subsanar el problema, digamos, por medios propios, con un valor de gas en el orden de los 6 veces lo que estaríamos pagando si pudiéramos tener el transporte de Vaca Muerta. Entonces la situación realmente es complicada. Hubo falta de previsión en esto, creo, por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, y creo que un poco lo que estamos pidiendo también nosotros desde la Unión Industrial y como industriales, y hoy con el acompañamiento también del gobierno provincial, que se hizo una carta al ministro Caputo, es que de alguna manera se cierre. Creemos que se repartió inequitativamente el gas de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque hoy, sin ir más lejos, nosotros en el norte tenemos una ventana de corte. ¿Qué significa ventana de corte? Los días en los cuales la distribuidora podría llegar a cortarnos. Y para nosotros, junio y julio son 55 días, es prácticamente los 2 meses completos. Cuando en el centro del país hablan de ventana de corte entre los 2 meses de 10, 12, 15 días. Entonces, hay un reparto inequitativo de ese gas que se produce en Vaca Muerta y es una de las tantas asimetrías con las cuales tenemos que lidiar acá en el norte grande, digamos.
Bueno, todo esto, digamos, indica que hubo mucha improvisación, paralizar, digamos, toda la obra pública sin medir las consecuencias de esto que significaba, porque si no se paralizaba las obras de la reversión del gasoducto, ni el año pasado ni este tendríamos que haber tenido problemas ya, porque si continuaba la obra, digamos, al ritmo que era eso, sí, ¿no? probablemente el año pasado no lo hubiéramos podido llegar a resolver por los tiempos lógicos de la obra, pero este año se podría haber resuelto perfectamente. Pero dentro de la improvisación, como te digo yo, en abril se tomó la decisión de que el Estado Nacional no iba a comprar el gas, se decidió abrir una licitación, se hizo una licitación entre empresas privadas, la ganó la empresa Naturgy, por sobre la empresa Trasfigura, o sea, fueron dos empresas las que fueron en esa licitación. Al gobierno nacional no le gustaron los números que salieron de esa licitación, tomó la decisión de darla de baja y generar una nueva licitación donde Enarsa iba a comprar el gas, pero iba a comprar el gas que demandáramos las industrias, con lo cual nosotros el 13 de mayo teníamos que presentarnos los industriales y consumidores, grandes consumidores de gas argentinos, a decirle a Enarsa, mira, yo en junio, porque encima del 13 de mayo era una licitación para cubrir el consumo de junio, estábamos a 17 días de junio, y estábamos haciendo una licitación para cubrir con GNL el consumo de junio, y nosotros teníamos que ir y decirle, mira, yo necesito X cantidad de metros cúbicos porque supongo que voy a tener una restricción de X cantidad de metros cúbicos. Era todo futurología. Y en el medio, dentro de esa futurología, había una cláusula que decía que, primero, si llegaba a tocar un junio muy caluroso y no había restricción, nosotros obviamente teníamos que pagar ese GNL a $25 el millón de BTU. Pero en el otro extremo, si tocaba alguna ola muy fría y el pico de demanda era, digamos, casi de fuerza mayor, nosotros podríamos llegar a estar en el escenario de pagar ese GNL a 25 y que se lo den o al domiciliario, o a la demanda prioritaria o lo que sea, y quedar restringidos igual habiendo pagado ese GNL. Entonces era una incertidumbre total. De hecho, prácticamente no conozco ninguna empresa que se haya presentado en esa licitación. Entonces, yo entiendo... ¿En qué escenario lo deja, Julio? Porque decir, bueno, ¿qué hago? No compro y ya veo. Si llega, llega, y si no llega, paro. Lo distinto de lo que hablamos por ahí hace unos días, que yo digo que empiezan a hacer algunas soluciones medio de café, digamos. Se paró fuerte la industria tucumana, que en esto por ahí tiene más peso específico que nosotros, que es la industria citrícola y los ingenios tucumanos. Tuvieron una reunión con el ministro Caputo y con el señor Daniel González, que maneja el tema energético en el equipo del ministro Caputo, y salió un llamado de esa reunión al presidente de YPF, y el presidente de YPF tomó una decisión, como te digo yo, me dio una solución de café, de apagar una turbina que tiene Refinor acá en el norte. Eso libera 450.000 metros cúbicos diarios al sistema. Para que tengamos una idea, la industria del norte requiere entre 1.200.000 y 1.300.000 metros cúbicos diarios, o sea, cubre un tercio de la demanda al doble de precio, o sea, en vez de 4.50 que tenemos hoy, a 9, pero no son los 25 del GNL, sí, claro. Y muchas empresas, entre las cuales está nuestra empresa Cerámica Salteña, nos hemos contractualizado con un valor mínimo para sostener los procesos al mínimo en caso de tener restricciones a cero. Pero de vuelta, es un escenario de una incertidumbre que, sumado a una situación que ya de por sí es compleja de la industria, complica muchísimo la situación. Hablábamos con el doctor Antonelli hace un rato de todo lo que son estos círculos tan paradójicos en los que estamos. Hablábamos de la cosecha histórica récord del campo, pero hablas con los productores y dicen no tenemos rentabilidad. Bueno, digamos, la compensación de lo que va a ser, digamos, el crecimiento, o por lo menos de los sectores que crecen, como la minería o los sectores energéticos, frente al cierre de pymes. Todos los días hay noticias, pérdida de mano de obra que no son absorbidas por eso. Entonces, digamos, son como escenarios, como si fueran dos Argentinas totalmente distintas. Sí, a ver, acá yo creo que en ese escenario tenemos dos formas de verlo. Puedo ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. A ver, en el caso, si yo quiero ver la mitad del vaso vacío, nosotros estamos del lado de la Argentina que hoy está
sufriendo pérdida de empleo, con falta de consumo y demás. Pero hoy la Argentina tiene una oportunidad histórica, digamos, de alguna manera romper una de las trabas que tuvo eternamente la industria argentina, la economía argentina, que era la famosa restricción externa. O sea, que la Argentina siempre chocaba al final del día con crisis de reservas. Entonces hoy de repente Argentina encuentra en 3 sectores el agropecuario, que estuvo siempre y que este año tuvo una gran cosecha, pero bueno, el año que viene, digamos, depende del clima, y así como hoy tuvo una gran cosecha, Dios quiera que no, y que sean todos los años de gran cosecha, pero viene un mal año y viene un mal año en el campo, sabemos cómo funciona. Pero vienen 2 sectores, vaca muerta no depende del clima, viene a resolverle un problema a la Argentina en un escenario donde la energía es un bien escaso y donde el mundo se está bombardeando atrás de la energía, eso lo estamos viendo todos los días. Entonces Argentina de repente tiene una reserva más importante del mundo de gas. Y después está la minería, que tiene un potencial enorme. Ahora, yo creo que la decisión ahí viene de la decisión de un modelo de país, porque yo veo estos 3 sectores como una gran locomotora, y después hay un montón de vagones donde la decisión es engancho o no engancho los vagones a la locomotora. Hoy la sensación que a uno le da es que esos vagones están quedando desenganchados de esa locomotora. A ver, uno ve el ejemplo, por ejemplo, lo que acaba de pasar en San Juan, el proyecto Vicuña, que entra al RIGI, le habilitan importaciones con 0 impuestos, y toma la decisión de importar, hoy están hablando creo que del 30% del campamento completo, pero seguramente el día que liciten va a ser el 100% del campamento completo importado de China. Entonces, toda esa industria metalmecánica argentina que hoy estaría en condiciones de abastecer un proyecto como Vicuña, queda de lado. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos sectores, como decíamos recién, energía, minería y demás, yendo fuerte para arriba, y la industria metalmecánica argentina cayendo, digamos, despedazándose. Entonces, hay algo ahí que no termina de cerrar, y que yo creo que ahí hay una discusión que tenemos que dar como modelo de país. Es decir, bueno, esta locomotora que tenemos, que a Dios gracias la tenemos, porque en otros momentos del país no estaba la locomotora esa. O sea, y chocábamos con una restricción, por eso digo, tratar de mirar la mitad del vaso lleno. Ahora, si no, hay muchos ejemplos de países. Hoy leí un artículo donde nombraba 2 países en particular, la Guyana y Perú. Guyana encuentra petróleo, millonadas de dólares ingresando al país, y hoy los niveles de desnutrición infantil están por encima de hace 10 años que encontraron el petróleo. Entonces, algo que trae crecimiento, el PBI per cápita creció fuerte, pero no resuelve el problema del común de la población. Entonces, en Perú pasa algo similar, hoy Perú está arriba de los 50.000 millones de dólares de exportación en materia minera, y no lograron resolver un montón de temas de trabajo interno y demás. Entonces, creo que el desafío viene por ese lado, es decir, bueno, hoy tenemos esta locomotora que viene creciendo, que tiene un potencial de crecimiento en los próximos años, pero exponencial. Bueno, hay que ver cómo se engancha a eso el resto de los vagones de la economía, para que esto no sean 2 economías paralelas en donde vemos crecimiento, y después vamos a revisar los datos de empleo y tenemos destrucción de empleo. O sea, es paradójico lo que está pasando. O sea, crecimiento en el promedio, ¿no? Porque uno dice crecimiento, en el promedio, porque uno tiene 3 sectores creciendo fuerte, o sea, 3 verdes, cuando uno ve los datos del INDEC, 3 columnas verdes muy grandes y 10, 12 columnas rojas para abajo. Bueno, eso en el promedio da crecimiento. Ahora, al final del día, estamos perdiendo empleo. Entonces creo que ahí viene el desafío, como para aprovechar estos sectores que tiene hoy Argentina, para que genere un desarrollo en serio, que llegue a la gente, que podamos tener salario de calidad, que podamos formar, digamos, y criar a nuestra familias en origen, que no tengamos que seguir llenando conurbanos de las grandes urbes y demás, e ir a realmente un camino de una Argentina desarrollada. Te cuento una anécdota. Un empresario minero muy importante, es decir, salteño, asociado con uno de los grandes emprendimientos mineros, en un momento dijo, nunca hemos pedido tanto. Es decir, no suponíamos que el RIGI nos iba a dar absolutamente todo lo que nos ha dado, porque las inversiones ya estaban previstas. Entonces, bueno, digamos, me parece que hay falla el Estado en ver cómo, digamos, acopla estos vagones que vos decías, en Salta, en el pico, digamos, de lo que era la construcción de los campamentos mineros, pasó de 40 empresas de proveedores de la minería a
casi 300, 300 y creo pico. que son más de 300. Bueno, después se paralizó de golpe, porque, digamos, la minería tiene también estos picos, ¿no? Entonces el tema es esto, me parece que, y esto se lo tiene que resolver con leyes, digamos, ¿no? Es eso, decisión política. Sí, yo coincido que el RIGI es extremadamente generoso y lo que viene ahora con el super RIGI ese ya, digamos, ya está pasado de generoso. Ahora de vuelta, ahí me pongo de vuelta a mirar, digamos, las dos mitades del vaso. Hay veces que hoy nosotros, por ejemplo, en nuestro sector, el industrial, que produce productos transables, nosotros hemos encontrado un competidor muy fuerte en Paraguay. ¿Por qué? Porque los paraguayos inventaron el sistema Maquila, que es todavía más generoso que el RIGI nuestro, que, digamos, que es un sistema que invita a empresas extranjeras a radicarse en Paraguay, exportar el 90% de su producción, esa es una de las condiciones, y con eso paga un único impuesto por todo concepto del 1%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están abriendo fábricas y fábricas y fábricas en Paraguay, muchas brasileras, muchas fábricas grandes brasileras están yendo a Paraguay, fábricas argentinas están analizando ir a Paraguay, que en el fondo... Esta discusión, esta charla, tenemos un amigo que tiene una fábrica grande de inyección de plástico en Buenos Aires. Y me decía, me sale más barato producir en Paraguay y traerlo a Buenos Aires que producir en Buenos Aires. Entonces, ahí yo creo que hay una discusión que también como sector nosotros tenemos que dar y tenemos que levantar la bandera. Porque mucho se dice también de que la industria argentina es ineficiente, es improductiva. Ahora, ¿cómo puede ser que esta misma máquina, yo la tengo, él tiene en el parque industrial de Escobar la planta, la tengo en el parque industrial de Escobar y no es productiva, es ineficiente, todo esto, la muevo a Asunción y se vuelve productiva la misma máquina. Acá claramente hay factores exógenos que hacen que la producción no tenga las herramientas necesarias para ser competitiva. Se llamará RIGI, se llamará Super RIGI, se llamará lo que sea, pero la industria argentina necesita un marco que le dé herramientas para competir con el mundo. Julio, gracias por venir. Muy amable. Un como placer. Siempre. Hasta Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Ya volvemos nosotros.